gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo el gran gusto de que esté con nosotros un abogado capaz, inteligente, que trabaja intensamente en la profesión, pero que además ha integrado el Consejo de la Magistratura entre el 2010 y el 2014. Pero además de todo eso, podemos hablar de política, de la cual estuvimos hablando el otro día. Podemos hablar de los temas que él elija. Le vamos a dar esa prioridad, porque es un gran amigo y una gran persona. El socio descansa más que él, pero él trabaja, sigue trabajando. Que es Martino Llanarte, yo sepa. Querido Alejandro, te agradezco mucho tu presencia hoy en nuestro programa En Corrientes de Pensamiento. Y te dejo que vos elijas con qué querés empezar. Con el consejo, con la política, con la situación del país, con lo que vos quieras. Mira, antes que nada te agradezco la invitación y te agradezco los elogios, que espero merecer. Uno nunca está del todo seguro de merecer tanto elogio. Pero bueno, te los agradezco y me haces empezar bien el día. Y mira, quizás la clave de todo esto es empezar por la situación política. La situación política argentina está cada vez más complicada y eso rebota sobre el Consejo de la Magistratura, sobre la justicia y fundamentalmente sobre la vida individual de cada uno de nosotros. Es algo muy interesante tenerlo en cuenta en un país que competía casi cabeza a cabeza con Estados Unidos y ahora compite con Haití. Y esto lo logró la política, esto no lo ha logrado ni la justicia, ni la economía, ni las ciencias exactas. Esto es un problema político muy profundo que tenemos que enfrentar y solucionar, porque a vos y a mí la vida ya se nos está pasando y por lo menos tenemos que tratar de dejar plantados algunos árboles para que nuestros hijos y nietos tengan sombra. Y vamos a ir peleando lo que nos está pasando, que no se nos pase del todo. Vamos a ir luchando para ver si podemos recomponer, reformular lo que está pasando en la Argentina, en materia política e institucional. Exactamente. En ¿Te ese parece, sentido... Alejandro? ¿Cómo? Perdón. Si te parece eso, el otro día hablábamos de proyectos importantes que se podrían llevar a cabo cuando la gente actúa con espíritu constructivo, cuando la gente actúa tratando de que las cosas salgan de la mejor manera posible y cumple con sus principios, que no es un mérito, sino que es una obligación, ¿no? Sí, yo desde hace un tiempo, en general me dediqué a la política profesional, desde la época de Alberto Espota en el 86, ya han pasado muchos años, desde la época de Alberto Espota cuando ganamos las primeras elecciones para el colegio público, que tiene como 70.000 miembros, es algo grande el colegio público de la capital. Desde ahí hasta hace prácticamente poco mi concentración era en la política profesional, pero ya creo que ha llegado el momento de pasarme a la política nacional, o a la política por lo menos local de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo, donde estoy, donde tengo mi jurisdicción, por llamarlo de alguna manera, y fundado en algo que pareciera desafiar la regla de oro de Maquiavelo y de Aristóteles, que siempre ha girado en torno a ver la realidad, a no ser utópico, a no ser ingenuo. Todo eso está muy bien, lo comparto y por supuesto es algo que me acuerdo desde la época en que empecé allá por el 73 siendo fiscal. Pero tampoco podemos caer en una política sin ningún valor, sin ningún esquema de bien al prójimo, como vos lo sabés perfectamente y sos un ejemplo en eso en tu vida. Y es por ese motivo que he empezado a trabajar con Cynthia Houghton. Cynthia Houghton, si ustedes la recordarán, es la presidenta del partido Valores para mi País, fue diputada
y Así después de es. volver a su carrera diplomática. Es una política que trabaja, esto es importante. Hay políticos que trabajan y hay políticos que no trabajan. Bueno, Cintia es una política que trabaja y hemos decidido juntarnos y ir tratando de hacer un armado nacional para que en estas próximas elecciones del 2021 empiece a reflejarse esa diversidad que si no queda reducida a dos partidos, en este caso el PJK, yo lo llamo el PJK, ¿no? O sea, el Partido Justicialista del Kirchnerismo, y Cambiemos, que no representen, primero no representan a la totalidad del país, y segundo, hay algo muy interesante y es, como tienen personas valiosas en sus propias estructuras, por lógica, dejan de lado a otro montón de personas valiosas que también quieren participar en la política y tienen derecho a participar en la política. Conclusión, creo que las elecciones legislativas son una oportunidad única porque ahí no se trata de dividir votos ni nada por el estilo. O sea, el argumento de quitarle votos a un candidato fuerte no corre en las elecciones legislativas, o por lo menos no corre como sí ocurriría en el 2023 o como pasó el año pasado en el 2019. Así que bueno, en eso estoy. Por supuesto, el corazoncito me tira para lo judicial. Yo creo que buena parte de los problemas de la Argentina pasan por un poder judicial que ha cedido su rol ordenatorio. Es decir, si nos imaginamos, Julio Bárbaro, que es un querido amigo, más allá de que sea de otro partido, no importa, Julio Bárbaro siempre dice algo que me parece muy gracioso, como buenas de las cosas que dice Julio, y es, si los argentinos supiésemos y actuásemos en política como en el fútbol, este país era imparable. Si hacemos una metáfora futbolística, el rol de los jueces es el rol del árbitro y el rol de las leyes es el rol del reglamento. Nosotros no podemos funcionar como país con un árbitro que no se mete o que tarda demasiado. No puede sancionar un penal cometido al minuto 10 en el minuto 58, cosa que pasa muchas veces en la justicia, o directamente no puede decir, no, siga la ley de ventaja y ustedes mátense en la cancha, porque no es la manera de desarrollar un país. Y esto, aunque parezca una exageración, ocurre de manera sistemática, de manera muy profunda. Ejemplo, vamos a dar un ejemplo concretísimo. Se critica el funcionamiento del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene dos ejes, que son la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. A nivel nacional estoy hablando. Después cada provincia tiene su propia situación. A nivel nacional es así. Claro. Bueno, la Corte tiene hace años una cuestión judicial para definir si el Consejo actualmente es un Consejo regido constitucionalmente o es un Consejo regido inconstitucionalmente. Señores, tienen que terminar con ese tema. Tienen que solucionar ese tema. Tienen que solucionar el tema de los jueces subrogantes. Es decir, la Corte no puede estar mirando para otro lado y esperando que los problemas los resuelva el paso del tiempo. Y eso es algo que tiene que ver con las dos cosas en el fondo, con la política, cuando los jueces de la Corte se sienten apoyados políticamente, y tiene que ver también con la mera justicia, el constitucionalismo más puro y duro, ¿no? Así que bueno, esos son creo los grandes desafíos que tenemos y de los que de manera indirecta va a terminar ordenándose la economía. Porque vos, que sos un hombre que sabe bastante más que yo de esos temas, y yo que me he dedicado toda la vida a ser abogado de empresas, porque de eso he vivido y vivo, hoy en día, ¿cuál es el verdadero problema? Que nadie puede invertir un peso en la Argentina porque no le creen nada ni a Alberto Fernández ni a Cristina Fernández. No les creen. Sencillamente no les creen. Y cuando una persona aplica el fruto de su trabajo en un país, lo mínimo que quiere saber es si vamos, volviendo a la metáfora, a jugar al fútbol, al rugby, al básquet, al tenis. Lo que no puede ser es poner todo su esfuerzo en un partido que no tiene la más remota idea de qué reglas va a tener. Y eso es la Argentina hoy en día. La Argentina, desgraciadamente, es un país que no nos permite tener sueños, nos fuerza a tener pesadillas. Yo te felicito por esta decisión que has tomado. Y estuvimos charlando el otro día con dos señores más, con Cintia, vos, en tu estudio. Y ahí ya me convencí que iba a participar activamente en todo esto.
lo cual me alegra enormemente y creo que va a ser candidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires también. Si no, te vamos a designar en elecciones internas o directamente por decreto. Pero yo te digo El la verdad famoso que decretazo. vos sos una persona, somos amigos hace rato, yo te tengo un gran afecto y un gran respeto, porque sos una persona de bien, Muchas un hombre que gracias. se preocupa por la gente. Esto es muy importante. Así Muchas que gracias. yo pienso, Alejandro, que es una figura más que se incorpora a la vida política tan necesaria en este momento, de valores, de figuras que tengan una conducta transparente y cristalina y que puedan ser considerados como lo que pretende la ciudadanía en definitiva. Porque yo reconozco que la ciudadanía está un poco cansada de la metodología seguida hasta ahora. Y está cansada también, a mi criterio, de la falta de coherencia, porque hay personas que cambian de color o de posición todos los días. Y esto es nefasto para la opinión pública. Es decir, primero la transparencia, la honestidad, y lo otro es la coherencia. Y la honestidad, que no es ningún mérito, es la obligación que Claro. tiene cada ciudadano. Por eso a mí me parece magnífica esta decisión. Yo me lo ratificaste cuando nos despedíamos en la puerta de tu estudio. Así que sé que lo vas a cumplir porque sos un hombre de palabra y me alegra enormemente. Ni siquiera te hablé de partidos, hablaste del de Cintia, yo no hablé del autonomismo, pero eso no quiere decir que no nos podamos ir integrando todos aquellos que pensamos con espíritu constructivo y deseando que a la gente le vaya bien. Exactamente. Y que al país De vaya hecho bien. lo digo claramente, para mí sería un honor poder integrarme en el partido que vos presidís. Bueno, yo te agradezco mucho, para mí también es un gran, te reitero y te agradezco lo que me acabas de decir, pero te digo cuál es el concepto del cual gozar en los años que nos conocemos y que estamos en condición. Tenemos unos cuantos minutos, 10 minutos todavía, para poder abordar los temas que vos creas convenientes. Bueno, podemos tocar un poco el tema de la pandemia, este problema tan serio que ocurre en este momento y no nos podemos olvidar de la gente, teniendo en cuenta lo que está pasando. A veces nos preocupamos más por obtener algunos, ¿no? Mirar qué le conviene a su partido que qué le conviene al ciudadano y a la gente. Yo creo que el ciudadano, además de criticar y en algunos casos tiene que ser protagonista. Por eso yo te felicito doblemente por tu decisión de convertirte en protagonista a full de este tema que realmente conviene. Mira, el tema de la pandemia es algo que a mí me tiene extremadamente preocupado, porque precisamente el haber transcurrido, ¿cuánto vamos? Llevamos 12 años de kirchnerismo en la primera época y 9 meses o 10 meses en la segunda. Yo con ellos, que no tengo absolutamente nada que ver, si hay algo que aprendí es que no hay que descartar ninguna hipótesis, ninguna estrategia, porque tienen una concepción del poder sumamente agresiva y no dejan de lado ninguna herramienta que pueda llevarlos al resultado que quieren, que es precisamente cuál, ocupar todos los espacios de poder habidos y por haber. En ese aspecto, vengo con una sospecha desde abril, y es si no se está utilizando la cuarentena como una herramienta para influir en las elecciones del año que viene en un doble sentido. Primero, ir postergando un eventual rebrote o explosión inflacionaria, que ojalá no ocurra, pero que evidentemente está contenida por la escasa actividad y capacidad de gasto de la población.
Y por el otro lado, y esto me preocuparía mucho más, influir sobre la realización de las elecciones. Yo quiero creer que esto es imposible, que no va a suceder, que la Cámara Nacional Electoral, cuando advirtió hace 2 meses que había que empezar a hacer trabajos que no se estaban haciendo, está previendo esto. Es una Cámara seria, la Cámara Nacional Electoral. Ahora, ¿por qué sigue la cuarentena? ¿Por qué de esta forma tan brutal el país está postrado para obtener resultados que son pésimos? Porque lo increíble es que después de todos estos meses que han pasado, hoy en día estamos, por un lado, con el salario mínimo por abajo del de Haití, insisto, Haití, y por el otro lado, peleando los primeros lugares en cantidad de muertos por cada 100.000 o cada millón de habitantes. Acá hay algo que se está haciendo muy mal. Entonces, así como todos los partidos, todos los partidos, toda la gente puso el hombro para ese esfuerzo inicial que empezó en marzo, y lo hicimos sin ningún tipo de bajeza ni interés bastardo político, bueno, es el momento de que el señor presidente de la Nación, o quien mande en este país, que sería, si no, Cristina Fernández de Kirchner, que hasta ahora no ha mencionado la palabra pandemia ni la palabra cuarentena, lo cual realmente no la muestra como una líder de un país sufriendo, pero sería bueno que alguno de ambos nos explique qué se espera de nosotros. En lugar de, y voy a usar una vieja palabra que muchos jóvenes, vos y yo la conocemos, muchos jóvenes no la conocen, que era de Fidel Pintos, en lugar de zanatear. Porque desgraciadamente un tema tan científico y tan serio como el de la pandemia, pareciera que no es abordado sino con payasos, como hasta literalmente hicieron, por televisión. Esto no puede ser. El hambre que se está expandiendo a lo largo y ancho de la Argentina es inmensa. No podemos dejar que esto siga pasando, sobre todo sin necesidad. Se ha impuesto un miedo que hace comparable a la pandemia de virus, el virus chino, como lo llama Trump, lo hace comparable al ébola, y no es el ébola. Se pueden tomar medidas preventivas. El ejemplo más concreto lo tenemos con nuestros hermanos uruguayos. Acá hay algo que estamos haciendo muy mal y tiene que cambiar urgentemente. Y otra cosa, Alejandro, no podemos permanecer indiferentes y no pensar un poco de seguir peleando por el pasado, sino pensar en el futuro. Claro, Yo creo que en ese aspecto, estudiando los temas, qué es lo que le conviene al país y a la gente, tenemos que adoptar posiciones constructivas en definitiva, pero sabiendo a dónde vamos. Yo más que preocuparme por de dónde venimos, digo que me preocupo por dónde vamos. Y esto creo que es lo que tenemos que tratar de evaluar y modificar o reformar fundamentalmente. Mira, eso es lo que el país necesita. Pero 1000% de acuerdo. Para que te des una idea, esto nunca lo conté al aire, pero bueno, pues no tiene nada de malo. Para que te des una idea, la historia me apasiona tanto. No muy generoso conmigo. La historia me apasiona tanto que yo leí Los 12 Césares de Suetonio, un autor romano, del Imperio Romano, cuando tenía 12 años. O sea, para mí la historia es uno de los placeres de mi lectura. Pero en la vida política tenemos que dejar de discutir la década del 70 y quién mató a Quiroga y todo ese tipo de sandeces, porque estamos a menos de 10 años del año 2030. Tenemos una inmensa cantidad de jóvenes, que yo me imagino que lo que están pensando es, estos viejos cretinos, ¿de qué se están ocupando? Están discutiendo de personas que ni siquiera están vivas. Imaginemos lo siguiente, hagamos un ejercicio reflexivo. Imaginemos a los ingleses peleándose por Churchill. Imaginemos realmente a los ingleses peleándose por Churchill. O a los franceses discutiendo de qué fue lo que dijo Clemenceau o qué fue lo que dijo De Gaulle. Es una locura lo que está pasando. Nosotros tenemos que hablar del presente como mínimo y fundamentalmente del futuro. Porque el futuro, de hecho, basta ver los archivos de fotos de cualquiera de nosotros, el futuro es mañana.
Vos fíjate esto que estamos haciendo en este momento. ¿A quién de nosotros se nos hubiera ocurrido semejante charla a tantos kilómetros de distancia con esta eficiencia tecnológica? Imagínate lo que va a ser dentro de 2 o 3 años. Y ya estamos teniendo problemas de suministros tecnológicos en la Argentina. Por eso tengo mucho miedo, pero mucho miedo, Totalmente. de que esto sea un plan. Que esto sea un plan para meternos en el marasmo en el que algunos metieron a Cuba y después metieron a Venezuela. ¿Y por qué menciono lo de Cuba? Tengo una curiosidad poco usual, y es que la mitad de mi familia es cubana. Conozco en profundidad el caso de Cuba. Cuba era un país riquísimo, tan rico que mi abuelo argentino a los 15 años se fue a Cuba a hacer fortuna y la hizo. Es decir, Cuba era un país pujante, cayó en manos del comunismo y fue destruido. Hoy en día no tienen nada, no tienen ni azúcar. Lo mismo ha pasado con Venezuela. Yo espero en esa lucha geopolítica entre el este y el oeste, que nunca va a terminar, porque es parte de la historia de la humanidad, espero que la próxima víctima de la lucha geopolítica no sea la Argentina, con el potencial agravante del narcotráfico y de la posibilidad de convertirnos en un narcoestado, que no es secundario, es un tema de una gravedad monumental. Mirá, se nos fue el tiempo, pero te digo, te hago una promesa, un compromiso. La semana que viene, vea, por supuesto, si Dios quiere estar en Buenos Aires, y vamos a ponernos a charlar fuera del aire, digamos, porque comparto totalmente muchas de las cosas que acabas de mencionar. Y yo creo que el político que no sabe historia no puede ser hombre. No puede actuar si no conoce lo que pasó y lo que tendría que pasar también, porque habría que tener un plan al cual ajustarse para que las cosas funcionen bien. Vamos a charlar un mano a mano profundo con vos y te agradezco muchísimo tu presencia y tu manifestación y tu generosidad por sobre todas las cosas. Por favor. Te mando un abrazo enorme, querido Alejandro. Toda la suerte del mundo. Y decirle a Martín que venga más rápido. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. Cada persona puede elegir dónde cobrarlo. En Galicia te esperamos con hasta 10.000 pesos de bienvenida. O 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras. Como pasajes para viajar. Cuando se pueda. Galicia. Nosotros. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, quiero agradecer, la verdad que con profunda convicción y satisfacción, que un hombre que dedicaba prácticamente su vida al derecho haya decidido acometer en la actividad política y en otras actividades que le pueden venir muy bien al país. Yo tengo
conocimiento de muchos años con Alejandro. Y la verdad, tengo un profundo respeto por su trayectoria, por su conocimiento, por lo que piensa que hay que hacer. Y verdaderamente me llena de satisfacción. Y además, no porque haya dicho lo del autonomismo, lo del peronismo, lo que fuera. Creo que acá lo importante es que sepamos historia, que analicemos los temas, que nos preparemos para llevar adelante fundamentalmente posiciones y actitudes que beneficien a todos los argentinos. Más que ver a qué sector pertenecen, que busquemos qué es lo mejor para el país, qué es lo mejor para los seres humanos, qué es lo mejor para nuestros compatriotas. Y eso se logra planificando y estudiando los temas y a rajatabla cumplir con lo que decimos. No decir una cosa en algún momento para cambiar al rato. Creo que nuestro compromiso es cumplir con la palabra empeñada. Ese es el compromiso y esa es nuestra obligación. Querido Alejandro, un abrazo muy grande, muchas gracias por todo y sigamos en esta lucha para que nuestros nietos y nuestros hijos no nos digan esto es lo que nos dejaron. Tratemos de dejarle algo muy superior a lo que tenemos o vivimos en este momento. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, señor.